Hemos comenzado conversando con el embajador del Perú en los Estados Unidos. Corresponde ahora conversar con un economista como el doctor Hugo Perea, que es el jefe economista del BBVA, uno de los bancos más importantes de nuestro país. Señor Perea, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, gracias por la invitación. Lo que nuestros oyentes y televidentes quieren ahora saber, no cómo vamos a hacer frente a la negociación con Estados Unidos, sino qué impacto va a tener sobre esto. Se nos había dicho que el Perú podría crecer 4% este año, se lo dijo el ministro de Economía, hay algunas dudas y reservas sobre eso, pero en fin, eso era el objetivo oficial. ¿Qué impacto puede tener este arancel de 10% a toda nuestra exportación a Estados Unidos para el crecimiento económico peruano? Sí, nosotros hicimos unas previsiones hace unas 4 semanas que las hicimos públicas en el mes de marzo y ese escenario asumía que se iba a imponer 10% de aranceles generalizados a todo el mundo y que China llegaba hasta un 60% por el lado arancelario. Entonces 10% para Perú también. Al final el escenario ha sido más agresivo, pero con ese escenario en el que se suponía que venía 10% para todo el mundo y 60% para China, nos salía un crecimiento para Perú de 3,1%, incorporando ese efecto que más o menos nos costaba entre 2 décimas y 3 décimas de menor crecimiento, ¿no? Es decir, si no hubiéramos tenido este escenario, este supuesto de aranceles del 10%, de repente Perú crecía un poquito más, no 3,1, sino 3,3. Entonces salimos con una proyección de 3,1. Ahora, el escenario en la realidad ha resultado ser más agresivo de lo que estuvimos pensando. Muchas economías están siendo penalizadas con aranceles de más del 10%. Perú es, digamos, de las que menos penalizadas ha resultado. China, por ejemplo, va a tener un arancel terminal algo mayor al 60%, más o menos de 65%. Pero ahí no acaba la historia. Además, ya empiezan las medidas de respuesta por parte de las economías más grandes. China en particular, ayer anunció medidas de respuesta donde impone también aranceles generalizados de 34% para Estados Unidos. Entonces, es un escenario más complejo, pero yo destacaría que, primero, que nos toma con buen pie, ¿no? La economía está creciendo a un ritmo aceptable. Quisiéramos que sea más, por supuesto, pero a un ritmo alrededor del 4% en los últimos indicadores. Y más importante aún, por el lado de las cuentas externas, tenemos indicadores muy buenos, ¿no? Tenemos superávit comercial, tenemos un nivel de endeudamiento externo que tiene una muy buena composición, casi todo es deuda de muy largo plazo, en fin, hay una serie de elementos que nos deberían permitir amortiguar los impactos de lo que puede venir desde afuera. No estar inmunes, pero sí amortiguar. Ahora, usted nos está hablando como le corresponde actualmente de manera macroeconómica, pero hay el temor de que esto perjudica a las pequeñas y microempresas, algunas de las cuales habían hecho grandes esfuerzos para beneficiarse del mercado norteamericano, sobre todo en agricultura y textil. ¿Qué puede suceder con ese sector productivo? No, totalmente de acuerdo. El mensaje que quisiera transmitir es que a nivel macro, hasta ahora, el impacto sería relativamente acotado, ¿no? Tenemos fortalezas, la economía está en un buen momento, entonces eso nos va a permitir en alguna medida contener los impactos. Pero hay sectores en particular que tienen una mayor exposición hacia las ventas, por sus ventas hacia Estados Unidos, ¿no? Uno de ellos, que lo mencionaba el embajador, es el sector agroindustrial, ¿no? El sector agroindustrial podría potencialmente verse más expuesto. ¿Por qué? Porque el 51% de las ventas al exterior de esta actividad van a Estados Unidos, ¿no? Unos 4.500 millones de dólares van a Estados Unidos. Luego, el otro sector es textil, ¿no? Textiles que también podría verse en alguna medida expuesto, pero aquí hay que hacer matices. Como bien mencionaba el embajador, puede ser que en algunos aspectos por el lado industrial nos veamos perjudicados porque a otros países con los que competimos les han puesto menos aranceles y entonces el precio relativo entre una palta de Perú y una palta de México nos perjudicaría. Pero en el caso de textiles es diferente. En el caso de textiles le han puesto aranceles más altos a países con los que competimos en términos de esta actividad. Por ejemplo, a Vietnam le han impuesto un arancel del 46%. Entonces, en términos relativos,
Aquí podría haber una ventaja, por ejemplo, para el sector textil. Entonces, reitero, a nivel macro, el impacto debería ser relativamente acotado, ¿no? Pero hay sectores que efectivamente se podrían ver, son más sensibles a lo que ocurra con estos aranceles, ¿no? Permítanos ir a una pausa para escuchar a los anunciantes de RPP y los titulares de la media hora, después de la cual quisiera preguntarle si se concreta el escenario, una desaceleración de la economía mundial. Algunos hablan incluso de recesión. Eso va a terminar por perjudicar las demandas de compra de productos como el cobre peruano, del cual dependemos mucho para nuestros cálculos sobre el crecimiento. ¿Qué puede suceder en ese caso si China, por ejemplo, pasa a verse desacelerada? Y luego, naturalmente, ¿qué va a pasar con el dólar, que ha estado bajando en los últimos tiempos? ¿Qué puede preverse respecto de la evolución de la divisa norteamericana? Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con el economista jefe del BBVA, el señor Hugo Perea. Estamos conversando con el economista Hugo Perea Flores, que es el economista jefe del BBVA. Nos ha explicado que estas decisiones unilaterales tomadas por Estados Unidos toman al Perú una buena situación macroeconómica, por eso ha expresado su confianza en que no nos hagan demasiado daño. Y queremos preguntarle ahora sobre la situación que va a ser generada como impacto económico global, sobre todo sobre China, que nos compra otro tipo de cosas y si baja su nivel de compra, bajará el precio mundial del cobre y nos veremos perjudicados. ¿Cómo está previendo usted en el banco esta situación específica con los minerales peruanos? Correcto. A ver, lo que comentábamos hace unos minutos es el impacto más de corto plazo. O sea, a corto plazo el impacto debería ser relativamente acotado. Pero hay un impacto más de mediano plazo que tiene que ver con el crecimiento de la economía mundial. Perú es una economía integrada a los mercados mundiales y si el mundo como un todo crece menos, por supuesto nuestros socios comerciales comprarán menos productos que producen ellos mismos domésticamente, pero también menos productos del exterior. Entonces, ante las perspectivas de que la imposición de estos aranceles desaceleren el crecimiento, fíjate cómo está cambiando el sentimiento de los mercados. Hemos visto una caída del cobre realmente importante, ¿no? El día de ayer, más de 7%. En los últimos 7 días ha perdido como 14% el precio del cobre en el mercado de Nueva York, donde se esperaba una corrección, es cierto, pero igual no deja de sorprender una caída tan rápida en poco tiempo, ¿no? Entonces, esto te adelanta un poco qué cosa es lo que están percibiendo los mercados. Los mercados están percibiendo que a raíz de esta guerra comercial que se está iniciando y que ojalá no escale más, ¿no?, el crecimiento mundial podría desacelerarse. Eso implicará menor demanda por todo tipo de productos, entre ellos el cobre. Y eso hoy día se internaliza en el precio, ¿no? Entonces ya los inversionistas, la cotización del metal, que incorpora toda la información disponible, están pensando de que la demanda podría eventualmente caer. Lo mismo le pasó al petróleo. El petróleo también tuvo una corrección muy fuerte en los últimos 2 días. 62 soles por barril. 62 dólares por barril. Dólares, sí. Y una corrección muy fuerte también en poco tiempo, por perspectivas de menor crecimiento mundial y también porque coincidió con un anuncio de la OPEP Plus de decir que iban a aumentar la oferta, ¿no? Entonces, doble impacto y el precio se vino para abajo, ¿no? Permítanos, señor Hugo Perea, tomar contacto con un colega suyo, que es un académico de la Universidad de San Marcos, Carlos Aquino, uno de nuestros mejores especialistas en economía asiática, y tenemos que hablar con él ahora porque está, me parece, a punto de tomar un avión que lo va a llevar a la República de Azerbaiyán, que en su momento fue parte de la Unión Soviética, porque es un país independiente ahora. Señor Aquino, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué gusta escuchar? Como usted lee lenguas asiáticas y ha vivido varios años en diferentes países de ese lejano continente, díganos por favor cómo ha reaccionado por lo pronto la prensa, no aquella que se publica en inglés, que se publica mucho para que los extranjeros sepan, sino la que se publica para la población propia de países como Japón, como China, pero también como Vietnam o Tailandia, que se hallan estos dos últimos entre los más perjudicados por las medidas anunciadas unilateralmente por Donald Trump. Sí, bueno, definitivamente con mucha alarma, ¿no? Porque como lo has comentado, los aranceles más altos que le ha puesto Trump a algún país son justamente a los asiáticos, ¿no? Por ejemplo, a Camboya, 49%
a Vietnam 46%, China le ha puesto 34%, pero comparado con lo que le ha puesto a los otros países es alto. Y por ejemplo, si el arancel a Camboya 49% o a Vietnam 46% permanece, prácticamente eliminarían todos los productos que venden esos países a Estados Unidos, y para varios de ellos Estados Unidos es el socio comercial más importante. Entonces hay mucha alarma, pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? Ayer Trump dijo que lo llamó el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y le dijo, ¿no? Queremos conversar con ustedes, nosotros estamos dispuestos a eliminar todos los aranceles o medidas arancelarias o barreras que se supone Vietnam, según ustedes, tiene contra Estados Unidos, pero obviamente nosotros también queremos que ustedes hagan lo mismo. Entonces, fíjense ustedes la rápida reacción inmediata. Yo creo que fue el primer líder extranjero que llamó a Trump, le decimos, vamos a negociar, porque en verdad, creo que muchos dicen, ¿no? Estos aranceles, medidas, es un instrumento que tiene Trump para negociar. Te pongo 50%, pero bueno, conversamos, y a lo mejor te bajo a menos o te bajo a cero, pero es cuestión de conversar. Entonces yo creo que eso es algo que deberíamos aprender nosotros, ¿no? Conversar, porque en verdad este tema pues es una locura en realidad lo que está haciendo, pero como digo, es un instrumento de negociación. Entonces primero, la rápida reacción de los líderes. Y segundo, que también es muy importante, se están reuniendo entre ellos. Se reunió, por ejemplo, los líderes o los ministros de Relaciones Exteriores de Japón, Corea y China, que también están de los más afectados. Entonces, bueno, hay que comerciar más entre nosotros. Entonces, hay que acelerar la interacción económica entre nosotros. Hay que buscar nuevos mercados. Entonces, esa es otra lección que también podemos aprender de los asiáticos, ¿no? Muy importante. Una palabra sobre la India, que es un país al cual hemos volteado los ojos para ver si se puede acelerar la firma de un tratado de libre comercio con ese país con una población fenomenal, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente, ¿no? Hay que buscar nuevos mercados. India, como sabemos, ya desde hace 2 años o 3 años es el país con la economía más grande del mundo. Desde hace 6 años crece mucho más que China, y todo indica que seguirá creciendo. No es el último gran mercado con el que no tenemos un tratado de libre comercio. En verdad, las negociaciones con India empezaron hace varios años, pero en verdad hace 6, 7 años India era muy proteccionista, pero se está dando obviamente de la nueva dinámica internacional, que hay que buscar mercados, y nos han dicho que este año podría terminar las negociaciones para tener un tratado de libre comercio con la India, un gran mercado, y justamente cuando se nos cierran otros mercados es obviamente mejor abrir eso. Y África también. África es un continente que va a duplicar su población de aquí a 20, 30 años, pero menos del 0.5%, 6% creo que se vende África. Es un gran mercado que también hay que explorar, y el Medio Oriente también. Entonces hay que buscar nuevos mercados, y otros se nos cierran, ¿no? Muy bien, muchas gracias Carlos Aquino por darnos otros argumentos diferentes a los dados hasta ahora para ver de qué manera podemos sacar provecho de esta situación y no sentirnos doblegados por ella. Muchísimas gracias, que tenga un buen viaje, y ojalá que nos podamos ver cuando vuelva usted de Azerbaiyán. Claro que sí, encantado, Fernando. Hasta pronto, señor Aquino. Bueno, señor Perea, usted ha escuchado lo que nos ha dicho nuestro compatriota especialista en economías asiáticas. Una cosa importante, se están reuniendo entre ellos y están viendo cómo buscan mercados alternativos al de Estados Unidos, que se les siente cerrados para ellos, ¿no? Sí, correcto. Nos vamos en realidad a un mundo multipolar, ¿no? Ese mundo unipolar que lideró Estados Unidos durante muchas décadas, pues se está transformando. Estados Unidos está regresando a su tradicional aislacionismo, una tendencia que había abandonado luego de la Segunda Guerra Mundial, y que en realidad le trajo mucha prosperidad, ¿no? Porque desde los años 50 a la fecha, hasta el año 2023, digamos, el ingreso de un norteamericano promedio se ha multiplicado por 4. Entonces, en realidad sí ha habido mucha prosperidad bajo este esquema globalista, de libre mercado, etcétera, ¿no? Lo que estamos viendo, lamentablemente, que hoy está retrocediendo. Ese orden internacional que permitió esta mayor integración comercial, financiera, parece llegando a su fin, ¿no? Y yo digo lamentable porque en ese contexto de mercados libres, de mayor comercio, de mayor intercambio de bienes y servicios entre países, todos ganamos. En el año 1980, más o menos el 40% de la población se estimaba que vivía en condiciones de extrema pobreza. Hacia el año 2019 esto había caído alrededor del 9%. Vamos a ponerles números que de repente, o cifras, personas, que de repente es más impactante. En 1990, más o menos 1.700 millones de personas
vivían en condiciones de extrema pobreza. Esto se redujo más o menos a 700 en 2019, ¿no? Entonces, el avance ha sido indiscutible. Estas políticas que buscan la eficiencia, que buscan la mayor integración comercial, la teoría y la evidencia han demostrado que son un buen canal, un buen camino para la prosperidad. Ojalá que no se pierda ese rumbo. Pregunta final relativa a la evolución del dólar. ¿Qué es lo que prevén ustedes? Mira, va a haber mucha volatilidad, es lo que te podemos decir, ¿no? Porque lamentablemente la política comercial de Estados Unidos, las noticias que provienen de la administración actual han sido algo erráticas. Y en función a esa información es que el tipo de cambio ha estado subiendo o bajando, ¿no? Hoy, por ejemplo, los mercados están empezando a rotar sus perspectivas de cuántas veces va a recortar su tasa de interés la Reserva Federal. Si la Reserva Federal... hasta el momento se niega el señor Powell a plegarse a lo que le pide Trump. Ha dicho que no tiene apuro, ¿no? Que, claro, lógico, el entorno es de incertidumbre para ellos y para todos. Entonces no saben exactamente hacia dónde hay que moverse. Entonces, como no está claro el camino, sugiere prudencia, pero en general los mercados están empezando a ver más recortes. Y si hay más recortes de la tasa de interés, esto debilita el dólar a nivel global, ¿no? Pero de otro lado está también la mayor percepción de riesgo que podrían haber sobre economías emergentes. Entonces, en ese balance, la única certidumbre que podemos decir hoy en día es que vamos a tener incertidumbre. Entonces, eso es. Muchísimas gracias, Hugo Perea, por su presencia matutina acá. Recuerdo que usted es un economista y es el economista jefe de las investigaciones en el BBVA, el Banco Peruano. Muchísimas gracias y buenos días. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre una industria específica, particularmente creativa, la industria del cine, con un cineasta joven que se halla en el Festival de Cine de Cartagena para mostrar una película que ha sido estrenada el jueves en Lima, No te mueras por mí.